Ok, vamos a practicar unas frases y palabras en la aplicación de Brainscape. La primera es, tienes un gallo. En México, un gallo es cuando tenemos un pedacito de cabello levantado. Entonces, eso en inglés, ¿cómo se dice tienes un gallo? Pues vamos a ver la respuesta. Se dice, your hair is sticking up. Your hair is sticking up. Esa es la frase base, pero nosotros podemos complementarla diciendo, your hair is sticking up in a few places, así por acá y por acá, o your hair is sticking up everywhere, y sería pues por acá, por acá, y hay que asegurarnos que everywhere lo estamos pronunciando con la V, no con la B, ¿ok? Es V, no B. Everywhere. Or your hair is sticking up on one side, por un lado, o your hair is sticking up in one spot, o sea, solo de un pedacito, ¿no? Hay que asegurarnos que si decimos one side es on y que on se pronuncia on, no on, no es la O del español, no es on, it's on. Y también la otra que es in one spot, spot es la misma A, no es la O del español, es A como on one side, in one spot. Ok, vamos a ver cuál otra tenemos. ¿Cómo se dice gallo? O sea, el animal. La respuesta es rooster, rooster, rooster. ¿Cómo se dice gallo? Rooster. Probablemente algunos de ustedes han visto que la palabra gallo también se puede traducir como cock con la A de on, pero ese es otro tipo de gallo. O sea, es una palabra que ustedes van a encontrar en textos viejos. Por ejemplo, en la Biblia, que dice Jesús, le dice a Judas, sí, a Judas, you're gonna deny me 3 times before the cock crows. Vas a negarme 3 veces antes que cante el gallo. Entonces, ahí es cuando sí podrían ver la palabra cock. También cock es una forma de llamarle al órgano sexual masculino, pero en una manera pues crass, o sea, vulgar, ¿no? Entonces también puede que lo hayan visto, pero la palabra gallo en sí es rooster. Y hay otros casos en los cuales también se usa la palabra cock, por ejemplo, para decir pelea de gallos. No sería rooster fighting, es cockfighting. Cockfighting. Y asegúrense que estoy diciendo, asegúrense de decir cockfighting. No es cockfighting, que sería lo más natural para nosotros los hablantes del español, pronunciarlo con la entonación cockfighting. No, it's cockfighting. Cockfighting. Ahí es un ejemplo también de cuándo se usaría la palabra cock en lugar de rooster. Hablando de gallos, hay una distinción en inglés que es ¿cómo se le llama a un gallo pues permanente? O sea, ese pedacito de cabello que sale, que no va en la dirección del demás cabello, del resto de tu cabello. A eso se le llama, bueno, tiene otro nombre, no podrías explicarlo diciendo your hair is sticking up, porque it's sticking up all the time. Entonces ahí es cuando se tiene que usar otra palabra que es para llamarle a un gallo que está pues permanente, que es un pedazo de cabello que va en dirección opuesta al resto del cabello. A eso se le llama cowlick. Y otra vez, la entonación no va a ser cowlick, no, es cowlick, 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 cowlick. Y aparte, asegúrense que la segunda sílaba, lick, no es lick, no, es lick, como la I de el número 6, 6, lick, cowlick. Esta palabra es una palabra muy bonita porque
si la vemos por separado, tenemos dos palabras, ¿no? Cow, vaca, y lick. Lick es lamer o lamida como sustantivo. Entonces, esta palabra en realidad significa lamida de vaca. Y se le llama así porque, bueno, por lo que aprendí, es que las vacas, cuando tienen a sus becerritos y los lamen, al becerro le queda en la frentecita, así como que en la cabecita le queda un pedacito de cabello salido siempre. Entonces, pues se parece a esa especie de gallo permanente que tenemos los humanos. Entonces, un gallo permanente se llama cowlick. Ok, la que sigue, vamos a ver. Trenza. Ok, seguimos hablando de cabello. ¿Cómo se dice trenza? Trenza es braid. 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 Y esta es una palabra importante porque si nosotros solamente la leemos sin saber cómo se pronuncia, es posible que estemos diciendo otra cosa. Braid, ahorita vamos a ver qué es. Pero sí, trenza es braid. Y hablando de trenzas, ¿cómo se diría? Separas, porque cuando hacemos una trenza, pues separas el cabello en tres partes. Eso en inglés, o en tres secciones. Eso en inglés se dice, you separate the hair into 3 sections. Y esto es importante porque cuando yo aprendí a decir esta frase, yo lo que decía era, when you braid a person's hair, you separate the hair in 3 parts o in 3 sections. Y en realidad, en inglés lo más natural sería decir into. O sea, cuando se ve que separas un todo en partes o en secciones, ya no se usa la palabra en, se usa la palabra into. Entonces, you separate the hair into 3 sections. Esta es una palabra que les decía que puede ser confundida si pronunciamos mal la palabra trenza. Trenza otra vez se dice braid. ¿Por qué puede ser confuso? Porque la novia de una boda se dice bride. 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 Como The Bride of Chucky, ¿no? Entonces, bride. Entonces hay que tener cuidado. Novia es bride. Trenza es braid. Ok. Y hablando de bodas, pues el novio de una boda se dice groom. 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 Y asegúrense que la U lleva esas dos notas musicales que les dije en mi video de pronunciación. So, entonces es groom. The bride and the groom. Okay. Ok, ¿cómo se dice? Ya pasamos de las bodas. ¿Cómo se dice llegar a una conclusión? Llegar a una conclusión se dice come to a conclusion. Y asegúrense que la palabra come está siendo bien pronunciada. No decimos come, it's come. Come, con la come. Come to a conclusion. Pueden decir come to a conclusion or come to a conclusion. Come to a conclusion or come to a conclusion. Cualquiera de las dos está bien. También pueden decir reach a conclusion. Y también pueden hacer que la A sea a o usamos una schwa. Reach a conclusion. Reach a conclusion. Y asegúrense que reach lleva la I del inglés, ¿no? La I que lleva dos notas musicales. Reach. También pueden decir conclude, pero esa palabra es un poquito más formal. No es tan casual. No se usaría en una conversación, an everyday conversation. No se usaría en una conversación de la vida diaria. Se usa más en algo más formal. Entonces, lo más común es decir come to a conclusion. Vamos a ver. Oh, ok, esta es una interesante. Con el paso del tiempo se fue haciendo menos religiosa. Ok, si yo hablara inglés muy básico, yo tal vez diría
With the pass of time, she became less religious. Lo que quiero que pongan atención aquí es la frase con el paso del tiempo, porque hay varias maneras de expresar esta idea en inglés. En este caso, si decimos con el paso del tiempo ella se fue haciendo menos religiosa, estamos hablando de un proceso que tuvo un inicio, una trayectoria y un final. Entonces, cuando queremos hablar de un proceso que tuvo inicio, final y hubo una transformación, entonces ahí es cuando vamos a decir over time. Over es, siempre que vean la palabra over, excepto en casos, por ejemplo, game over, ahí es otra cosa. Pero over, casi siempre que tenga que ver con tiempo o distancia, traten de imaginar un arco que va así. Ese arco es lo que nos va a indicar un inicio, una trayectoria y un final. Entonces, en este caso, por ejemplo, con el paso del tiempo, ella se fue haciendo menos religiosa, sería over time, y vemos ese arco imaginario. She became less religious. Esto es importante porque, por ejemplo, checkpoint. Ok, bueno, checkpoint es cada 10 tarjetas de la aplicación de Brainscape, cada 10 tarjetas que ustedes ven, les hace como un checkpoint, o sea, un punto de chequeo en el cual ustedes pueden decidir si quieren continuar jugando o si quieren, en este caso, 10 tarjetas más. Entonces, vamos a continuar y ahorita aparece que mi mastery level es 47.6%, o sea, porque llevo casi la mitad de las tarjetas. Son 21 en total. Aprovecho esto para decir, creo que es buena idea hacerlo en Brainscape, o sea, hacer este video en Brainscape y no, por ejemplo, hacer una PowerPoint presentation, porque así les puedo compartir mi juego de cartas y ustedes pueden descargarlo a su teléfono y pueden practicar conmigo, o sea, pueden practicar las mismas tarjetas, pero esto es importante, es una buena forma de estudiar vocabulario, porque a veces si vemos la palabra la entendemos, pero una cosa es el vocabulario pasivo y otra cosa es el vocabulario activo. El vocabulario activo es cuando ya lo pasamos del pasivo al activo y ya lo podemos usar. De otra manera solamente nos va a pasar que decimos, es que sí te entiendo cuando me hablas, pero no te puedo contestar. Ese es un síntoma de tener pues vocabulario pasivo que no ha sido transportado al vocabulario activo. Y es normal, o sea, nuestro vocabulario pasivo siempre va a ser más amplio que el vocabulario activo, pero aún así es necesario hacer un proceso en el cual lo practiquemos. Pero aún así es necesario hacer el proceso de práctica, de decirlo con nuestra propia voz para poder transportarlo del pasivo al activo. Ok, vamos a hacer 10 tarjetas más. Este es el caso parecido que les decía. Con el paso del tiempo, la gente es menos y menos religiosa. Ok, aquí también vemos un proceso, pero no ha llegado a un final ese proceso. La gente es menos y menos religiosa. No dije la gente fue, ¿no? O se hizo. No, es menos. O sea, todavía ese proceso está en proceso. Todavía esa transformación está en proceso. Además, aquí también cuando hablamos de una transformación que se aplica en más de una persona, también va a cambiar esa palabra. O sea, ya no vamos a decir over time. En este caso, nosotros vamos a decir as time goes by. As time goes by. Creo que en español también podríamos sinonimizarlo como como con el transcurso del tiempo. No. Bueno, no se me ocurre otra opción de hacer una separación de con el paso del tiempo y este otro con el paso del tiempo. Si ustedes saben de alguna otra manera en la que podríamos decir con el paso del tiempo para separarla de la otra frase, háganmelo saber en los comentarios. Yo las veo las dos en español igual, pero en inglés sí veo una diferencia. Over time y as time goes by. Perdón, lo dije mal, dije as time goes by. Si se dieron cuenta que dije mal, dije as time goes by. ¿Se dieron cuenta? Lo que dije fue as time goes by en lugar de as time goes by. O sea, usé la
V en lugar de la B. As time goes by, people are becoming less and less religious. ¿Ok? O también podríamos decir as time passes, como pasa el tiempo, pero no suena bien en español. No sé, en español yo solo diría, con el paso del tiempo, la gente es menos y menos religiosa. Pero en inglés sí se ve una diferencia. Si la transformación está en proceso y aparte hay más de una persona involucrada en ese proceso, no usaríamos over time, usaríamos as time goes by. Ok. Esta es una importante también. ¿Cómo se dice procuro comer saludable? Procuro es básicamente hacer un esfuerzo consciente por hacer algo. En este caso, ¿cómo se diría procuro comer saludable? Pues se dice I make it a point to eat healthy. I make it a point to eat healthy. Entonces, procurar es make it a point. Algo que es importante, y de hecho, a ver, díganlo conmigo. I make it a point to eat healthy. Otra vez. I make it a point to eat healthy. Ok, lo importante de esta frase es que point termina con una T y to empieza con una T. Entonces aquí vamos a hacer algo que en inglés se llama merge, o sea, vamos a fusionar las dos T's, pero además vamos a hacer una reducción. Esto no es solamente de esta frase. O sea, cuando acabe una palabra en T y empieza la otra con T, se hace esa merging, se hace esa fusión de las T's. Para no decir I make it a point to eat healthy, ¿no? Ahí ya corté la oración. Es como cortarle, es como cerrarle la llave al flujo del agua. Y el objetivo de hablar en inglés es usar algo que se llama connected speech. Connected speech es tratar, bueno, lo hacemos en español también. Cuando hablamos, una de las maneras en las que se va a escuchar más natural es imaginar, bueno, ese es como mi tip. Mi tip. Bueno, lo estoy diciendo a la española, mi tip. Mi recomendación es decirlo de manera que imaginas que de tu boca sale un chorro de agua. Si tú solo dices I make it a point to eat healthy, se escucha robotizado, se escucha poco natural y se escucha mal. Entonces, el objetivo es tratar de hacer que de nuestra boca salga un chorro de agua y en ese chorro de agua vayan saliendo las palabras. Algo que les puede ayudar a que se sienta este chorro de agua, cómo sale de su cabeza, de su boca, es que hagan ¿se acuerdan que les dije en el video del abecedario bien pronunciado que les dije que vimos un ejercicio de cómo hacer nuestra voz del inglés? Es decir, que hagamos ese es el chorro de agua. Entonces, en ese chorro hay que echarle todas las palabras. Por ejemplo, I make it a point to eat healthy. Si se dan cuenta, no dije I make it a point to eat healthy. No, el chorro de agua sí sal. Abrí la llave y no le cerré hasta que terminé la oración. No dije I make it a point to eat healthy. No, I make it a point to eat healthy. Okay, se escucha mejor si no le cortamos a la llave. Entonces, aquí ya hicimos ese merging, ¿no? Point y luego el to. Además, el 90% de las veces que usemos la preposición to, vamos a hacer la reducción de to a t. Entonces, ya no va a ser to, va a ser t, con una schwa. Entonces, ya no va a ser I make it a point to eat healthy. No, it's I make it a point to eat healthy. Point to eat healthy. ¿Ok? Bueno, entonces, procurar es I make it a point to, to y el verbo. Oh, esta es interesante. Bueno, todo es interesante. Eventos reales. Nosotros en español decimos eventos reales. Esta historia está basada en eventos reales o en hechos reales. En inglés, nosotros podemos decir sin problema, podemos decir real events, pero es más natural decir actual events. Es más frecuente decir actual events.
Esto es importante porque si ustedes ven la palabra actual en inglés, no significa actual. ¿Cómo se dice actual en inglés? Pues actual en inglés se dice current, current, current. Y esto es importante porque a veces no se siente esa distinción. Si digo el presidente actual, entonces diría, si yo digo the actual president, las personas me van a entender, pero la frase que yo quiero decir no está bien. Las personas que me escuchen entenderían el presidente real. No se entiende tan, o sea, no se escucha tan mal, pero yo lo que quería decir era el presidente actual. Entonces, si quiero decir actual, necesito decir current. Por lo tanto, actual en español y actual en inglés no son equivalentes. ¿Cómo se dice no son equivalentes en inglés? Se dice they're not equivalent. They're not equivalent. Okay? They're not equivalent. Hay que asegurarnos que ese not no se pronuncia a la española. No vamos a decir not. It's not. They're not equivalent. Okay? Y ya, si le abrimos al chorro de agua, sería they're not equivalent. They're not equivalent. Ok. ¿Cómo se dice? Solamente estoy bromeando. Se dice, bueno, una muy frecuente es I'm just kidding. Pero tenemos otras opciones. Una es I'm just kidding. I'm just kidding. Kidding. Asegúrense de no decir kidding, no. Kidding. Y la D también. Asegúrense que la D, cuando digan la D, no es la D del español. Vean mi video de los sonidos del inglés. No es kidding, viéndose la lengua, it's kidding. Con la lengua en la parte durita del paladar. It's I'm just kidding. También pueden decir I'm just joking around. Or I'm just joking around with you. Joking around. Joking around. I'm just joking around with you. Pero otra que también se puede usar y que es frecuente y se escucha bonito es decir, I'm just messing with you. I'm just messing with you. Esto es importante porque la palabra mess es desorden, desastre. No, más bien es desorden. Desastre sería disaster. Pero es importante la palabra mess porque se puede ver en diferentes situaciones. Por ejemplo, I'm just messing with you, solo estoy jugando. Pero si tú quieres decirle a alguien no te metas conmigo, ahí nosotros no diríamos, bueno, meter, put into, ¿no? Pero no diríamos don't put into with me, no. It's don't mess with me, ¿ok? Don't mess with me. Don't mess with me. Entonces, aquí pues también vemos la palabra mess, también es desorden, pero si vemos la frase don't mess with me, no significa no te desastres conmigo, no te metas conmigo. Ojalá no tengan que usarla, pero si en algún momento la necesitan, bueno, pues se dice don't mess with me. Y esta es otra frase muy común, la regué. O sea, podemos decir I made a mistake, ¿no? Cometí un error. I made a mistake. O si es algo rápido, poco importante, trivial, pueden incluso decir, my bad. Oops, my bad. My bad. Como mi malo, ¿no? My bad. Pero, pues también pueden decir, la regué. La regué es I messed up. I messed up. I messed up. Oh no, I messed up. Okay. Asegúrense que cuando vean la palabra messed, no se pronuncia messed o messed. No. Este tipo de verbos en pasado, hay 3 categorías. Verbos regulares en pasado, hay 3 diferentes categorías para su pronunciación.
Esta palabra messed pertenece a la categoría de los verbos en pasado cuyo último sonido es hace que no vibren las cuerdas. Por ejemplo, en español sería, en presente es mess. Esa quiere decir que las cuerdas no vibran en su última sílaba. Por lo tanto, solamente imaginen que le ponen una T al final. Entonces no va a ser messed. No, it's messed. 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 I messed up. Ahora, si nosotros lo pronunciamos así, I messed up, ¿se dan cuenta? Corté el chorro de agua. Entonces, para que eso no pase, es más fácil si nosotros vemos la frase I messed up. Si a la T del final de la palabra messed, la T, la arrancamos y la jalamos a la siguiente palabra, up. Entonces, imaginen que están viendo I mess up. I mess up. Entonces, si lo pronuncian, es más fácil. Ahora que lo pronuncian, a ver, pronúncienlo. I messed up. Cuando lo pronuncian, es más fácil pronunciarlo si acomodamos los sonidos de esa manera, ¿no? Que la última consonante de una palabra sea la primera de la siguiente. I messed up. También pueden decir la otra, que es un poco más intensa, pero esa es una opción. Y también pertenece a la misma categoría. No van a decir kid, no, van a decir ok, o sea, es una T. I fucked up, ok, I up. Ok, así es, la regué. Y es que olvidé que iba a decir, ¿verdad? Por cierto, ok, vamos a ver esta, ¿cómo se dice? ¿Dónde estaba? Where was I? Where was I? Where was I? Ok, y asegúrense que was, y asegúrense que el was se pronuncia con una z, no es was I, no, it's was I, ok. Where was I? Where was I? I got all flush. Nos quedan 2 tarjetas. Ok, ¿cómo se dice? Mira, hay 20 pesos tirados. Esto es bien interesante. Bueno, todo es bien interesante para mí, ¿verdad? Mira, hay 20 pesos tirados. ¿Cómo se dice en inglés? Pues se dice look, there's $20 on the ground. Look, primero que nada, no es look. No vamos a decir look porque look es Lucas. It's look. Look, there's $20 on the ground. Ok, look con la U que nos empujan los labios. Look. There's con el Z al final. Look, there's $20. Dollars, no es dollars, it's dollars. Dollars on, no es on the con la schwa, the, no it's the o the ground. Look, there's $20 on the ground. Or look, there's a $20 bill on the ground. Cualquiera de las dos. Lo interesante es que en inglés no decimos, o sea, la palabra tirado es un verbo en su forma pasiva, pero en inglés no se dice there's $20 thrown on the ground. No decimos tirados, decimos simplemente, es como una idea más objetiva. There's $20 on the ground. Están en el piso. Es más descriptivo, o sea, más objetivo, ¿no? Look, there's $20 on the ground. Bueno, de hecho las dos. En español también sería, bueno, esto ya mejor vamos a dejarle este dilema a los lingüistas, pero tirados pues es básicamente, si lo pensamos muy a detalle, tendríamos que imaginarnos que el billete fue tirado, ¿no? Pero y en inglés solamente es algo objetivo. Mira, hay 20 pesos tirados. Bueno, en el piso, on the ground, ¿no? Ok,
Checkpoint. 95.2 de Mastery. Bueno, si se dieron cuenta, vamos a continuar. 10 more cards. Si se dieron cuenta, yo a todas les estaba dando number 5. Ese es su nivel de confianza. Dependiendo qué tan confiados se sientan con las frases y las palabras, pues es el nivel de confianza. Si antes de darle click reveal answer, ustedes no estaban seguros de la respuesta, pues si no están nada seguros, pues entonces le dan click en el número 1. Esto es una buena feature, una buena característica de Brainscape, porque esto se llama spaced repetition, o sea, repetición espaciada. Spaced repetition, ¿qué es lo que hace? Que las palabras y las frases, o sea, las tarjetas a las cuales nosotros le dimos números inferiores, o sea, números bajos, puntajes bajos, 1, 2, 3, a la tarjeta cuando reveló la respuesta, nos va a repetir más esa tarjeta a lo largo de nuestra sesión de estudio. Pero si le dimos al número 5, entonces las va a repetir menos. Y te va a mostrar tu nivel de maestría, tu mastery level. Incluso, bueno, aquí no lo pueden ver porque está la imagen, pero hay un como uno de esos marcadores que indican, un indicador que indican cuánta gasolina hay en un coche, el gasolinómetro, no sé cómo te diga en español, pero hay uno de esos en su pantalla y muestra el nivel de confianza obtenido. Entonces es muy bueno practicar con estas tarjetas de Brainscape. Ok, la última, ¿cómo se dice? Hice que voltearas a ver. Esto se hace porque cuando le dices a la gente, mira, 20 pesos tirados y no hay nada, a veces le haces la broma, ¿no? Y le dices, bueno, en español, ¿cómo se dice? Te engañé. Te engañé. Jaja, te engañé. Pero en inglés puedes decir, o sea, también puedes decir, I tricked you. I tricked you. Pero es más común decir, bueno, es más común cuando quieres hacer esa broma, decir, jaja, made you look. Ok, vamos a revelar la respuesta. Le dices, jaja, made you look. Ok, otra vez es look, no es look. Ok, jaja, made you look. Y también se hace cuando le dices a alguien, mira, tienes algo en la camisa o algo así. Y la persona baja la vista para ver qué tiene en la camisa o en la chamarra, lo que le has tocado, y lo engañas, ¿no? Y dices, jaja, made you look, o incluso hasta le haces con el dedo así, ¿no? En la nariz. Pues esa es la frase que se usaría en inglés, jaja, made you look. Ok, llegamos al final de nuestra sesión y se repiten, ¿se dan cuenta? Gallo, ok, una vez más, ¿cómo se dice gallo? Pues se dice el animal, se dice rooster. Y aquí, nivel de confianza. Oh, no sabía. Número 1. Vamos a darle número 1, ¿no? No pasa nada. Tienes un gallo. Me refiero al que no es permanente, al que es por el almohadazo. Entonces ahí sería your hair is sticking up. Your hair is sticking up. Y tenemos esas otras opciones. Una última. ¿Cómo se dice? Pelea de gallos. Ok, esta no se las voy a decir. ¿Cómo se dice en inglés? Antes de que revele la respuesta. ¿Se acuerdan cómo se dice pelea de gallos? Cockfighting. 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 Ok, bueno, pues esta fue nuestra sesión de estudio juntos usando Brainscape. Si les gustó, pueden hacérmelo saber y puedo hacer más sesiones de estudio de vocabulario. Todas estas frases y palabras son frases que yo no sabía cómo decir en inglés. Para mí, esto es mi inglés avanzado, porque si uno busca en YouTube o en internet, inglés avanzado, o vocabulario de inglés avanzado, van a aparecer palabras y frases que realmente no se usan y que si las decimos, pues vamos a sonar muy formales o fuera de lugar o que son frases inútiles. O sea, la vamos a ocupar una en
una vez cada 10 años. O sea, no tiene sentido aprender vocabulario inútil. Esto en realidad para una persona, para un nativo, para un hablante del inglés, cuyo primer idioma es el inglés, esto no es inglés avanzado, esto es inglés común y corriente de la vida diaria, pero estas palabras, estas frases, no vienen en libros de texto para aprendientes del inglés. Entonces, esto, en mi opinión, sí es inglés avanzado. Y no solamente es avanzado, es útil, es necesario. De otra manera vamos a tener muchas lagunas en nuestro vocabulario en inglés y pues no vamos a sonar bien, no nos va a dar confianza hablar. Y bueno, hay muchos problemas derivados de no tener un vocabulario común y corriente de la vida diaria. O sea, gallo todos los días, bueno, no todos los días lo decimos, ¿no? Pero todos los días nos salen gallos cuando nos levantamos. Entonces, es vocabulario que necesitamos todos los días o muy frecuentemente. Y pues son dudas que yo tenía cuando empecé a estudiar inglés y le hacía a mi maestra. Entonces todo esto me hacía ya mis podcasts personales y yo tomaba notas y pues ahora los estoy compartiendo con ustedes en forma de Brainscape. Regresó Alf en forma de tarjetas, en forma de fichas. Bueno, ok, espero que les haya gustado. Si quieren más de estas sesiones de estudio conmigo, háganmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.